Pastor. Bueno, muy bien. Dios es bueno. Dios es más que bueno. Bueno, pues continuamos con la segunda parte de todo o nada. Todo o nada. Este, el gracias. La semana pasada estábamos hablando del Salmo 16. Y bueno, vamos a continuar en el Salmo 16. Pues se me hizo muy interesante lo que Dios este, nos quiere hablar. Quiero decir que todo lo que está en la Biblia es interesante, pero a veces hasta lo interesante se nos hace así medio tedioso. Sobre todo en las partes que no entendemos o los números, etcétera. Salmo 16, versículo 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Y qué suerte estar aquí el día de hoy. Qué suerte es estar aquí el día de hoy. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Estar en la presencia de Dios, yo creo que es algo tan importante para nosotros. Estar en la presencia de Dios es tan importante. Yo creo que estar en la presencia de Dios, de eso depende muchas cosas que nosotros enfrentamos en medio de la semana. Depende de cómo reaccionamos en la alabanza y en la adoración, vamos a reaccionar en la semana. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú estés hablando a nuestros corazones, que tú estés renovando, Señor, nuestro espíritu, Dios. Habla tú, Señor. Es la única manera en que nosotros podemos entender. Señor, habla a nuestro oído espiritual y que cada uno de nosotros podamos recibir conforme a nuestra necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense en ese capítulo, versículo 5 y versículo 6, del 5 al 6, parece como que David cambiara de tema. Fíjense lo que dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Y luego el versículo 6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. A ver, como que David se saltó el tema o qué sucedió. A ver, pásalo al 5. Dice, fíjense lo que dice ahí, léanlo por favor conmigo: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Y luego, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿A qué se refiere eso? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad. Y luego vuelve a la heredad. En el 5 habla de la heredad, ¿sí? De la herencia. Y en el 6 dice: es hermosa la heredad que me ha tocado. Pero en medio dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y como, o sea, ¿qué será? Y fíjense, yo relacionaba este versículo con la libertad que Cristo nos había dado, ¿sí? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y esto es por no estudiar.
Yo relacionaba ese versículo así. Pero esto va mucho más allá, porque las cuerdas se refiere, o las cuerdas que se mencionan en este versículo, se refiere a las cuerdas para medir los terrenos, porque antes no había metros. No sé si se acuerdan. Bueno, no que se acuerden, porque no creo que ninguno tenga tantos años, ¿no? Pero son las cuerdas que servían para medir los terrenos. Ahora, dice las cuerdas, y ahora sí, como que ahora sí cuadra. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es decir, me tocó una buena herencia. Dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora imagínense, relaciónenlo esto con el Salmo 23 y checa perfectamente. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿sí? Dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora, esto nos habla de la herencia que nosotros tenemos en Cristo. Ahora, como dije hace semanas, tal parece que David caminaba en la gracia, vivía bajo la ley, pero caminaba en la gracia. Vivía bajo la ley, pero caminaba en la gracia. Cosa que solamente muy pocos hombres de Dios caminaron así. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos. Fíjense lo que Pablo estaba hablando. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos qué? ¿Y se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Cuál era la herencia de los sacerdotes? Dice, yo soy su heredad. Y de aquí se desprende lo que decíamos, o todo o nada. Para muchos sacerdotes el día de hoy, sacerdotes cristianos, y al decir sacerdotes cristianos me refiero a todo el pueblo de Dios. Para muchos sacerdotes cristianos esto es nada. ¿Por qué? Porque no han entendido. Ministran o sirven a un Dios que no conocen. Y por eso, el decir, bueno, pues yo tengo a Dios. Y es bien fácil decir yo tengo a Dios. Hace unos años, yo me acuerdo que platicaba yo con el hermano Carrillo y y él decía, cuando yo conocí a Cristo, cuando yo recibí a Cristo, y le digo, hermano, y Cristo lo recibió, ¿ah? Y en broma lo hacía, pero es una verdad. Cristo nos recibió también. Él los recibió como hijos. Dice, y si hijos también herederos. Y luego dice, herederos de Dios. Y esa palabra nosotros quizás no la discernimos tanto. Nosotros leemos la palabra, pero a veces no la meditamos tan profundamente. Dice, y si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí se puede referir a dos cosas, que Dios nos va a dar una herencia o que Dios es nuestra heredad. Ahora, conforme a lo que dice en Números, ¿se acuerdan lo que hablamos? Dios es nuestra misma heredad. Y si tengo a Dios, tengo todo. Y dices que somos entonces coherederos con Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí Pablo dice que somos herederos de Dios y esta promesa de darnos la certeza de que nuestra vida, debería de darnos la certeza de que nuestra vida en todos los aspectos está más que bendecida. Esto no es nada más una filosofía. Esto debe de ser una realidad en nuestras vidas, una verdad,
una verdad. Muchos lo manejan como, no quiero decir una palabra, una filosofía, sino, pues la palabra filosofía está correcta, pero como una palabra mágica, ¿no? Mucha gente lo relaciona como una palabra mágica. Nosotros somos herederos de Dios y esta certeza debe de darnos la convicción de que de veras nosotros somos especiales para Dios. Miren, depende de cómo nosotros captamos las verdades de Dios, así caminamos. Depende de cómo captamos las verdades de Dios, así caminamos. Vamos a entender muchas cosas si entendemos esto. Y vamos a entender no solamente nuestro caminar, pero el caminar de muchas personas. Porque conforme a lo que ellos reciben, así caminan. Entonces muchos caminan. Yo hacía una pregunta ahí en México y yo les preguntaba a los jóvenes, ¿cuántos de ustedes saben, tienen definida su profesión, qué es lo que quieren? Y déjenme decirles, aún mucha gente grande no sabe ni qué onda, no sabe ni qué hacer. ¿Por qué? Porque quizás abandonaron sus sueños o porque bueno, de por sí la educación que nos han dado, los gobiernos nos educan para ser trabajadores, ¿verdad? No para ser exitosos. Y yo estaba platicando con un pastor, dice, yo no voy a meter, estaba a punto de meter a sus hijos a la escuela, y dice, no lo voy a hacer. Dice, cuando ya se llegue el tiempo, voy a mandar a mis hijos a Harvard. Los va a educar en su casa. Y hasta que dice todo el material que nosotros tenemos está ya preparado para que ellos solamente presenten los exámenes, los pasen y que se vayan a Harvard. Dice, lo que yo quiero hacer es prepararlos para el éxito. Una de las cosas, y bueno, tenemos que estar orando por ellos. Él es un pastor. Y él dice, yo quiero poner no sastrería, aunque es eso, pero dice, para hacer trajes de etiqueta. Dice, tengo clientes que pagan eso y mucho más. Dice, y así es un trabajo noble, es un trabajo que le puede dar trabajos a la gente, sobre todo a la gente de la iglesia. Dice, y estamos hablando de trajes de calidad. Dice, si un cliente me pide, por ejemplo, tela de Dolce Gabbana, pues se lo voy a cobrar. ¿Verdad? Así. Entonces, imagínate. Y ese es el hermano que me estaba comentando esto, ¿no? Entonces, nuestros hijos realmente los están educando. ¿Para qué? Para que sean parte del sistema. ¿Sí? Ahora, entonces, nosotros tenemos que tener la certeza de que nosotros estamos más que bendecidos y que Dios no ha cesado su bendición sobre nosotros, porque a veces sentimos como que ya es todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo no creo, hermanos, yo no creo que sea todo lo que Dios tiene para nosotros. Seguimos viviendo y eso quiere decir que las bendiciones de Dios continúan sobre nuestras vidas. Dice el versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. Yo no sé cuántos de ustedes en las noches de repente se están con una preocupación, se duermen y quizás sueñan o han recibido una respuesta de Dios
para qué hacer en esa situación. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. Víctor Hugo, uno de los filósofos, creo, no sé si era francés, creo que es francés, era francés. Este hombre es un filósofo. Decía que la presencia de Dios era la conciencia del hombre. La presencia de Dios en el hombre era la conciencia. Entonces todo mundo tiene una conciencia. Dios ha puesto esa conciencia y Dios está hablando y hablando y hablando y hablando. Que la conciencia sea cauterizada, esa es otra cosa. Que la conciencia sea limitada, esa es otra cosa. Pero Dios ha puesto una conciencia. Ahora, ¿por qué dice aquí que aún en las noches me enseña mi conciencia? Porque Dios está hablando a nuestra conciencia. Déjenme decirles muchas de las cosas, a veces yo no encuentro qué poner en algunas de mis novelas. Y de repente Dios me da un sueño así muy raro. Pues lo escribo. Y lo escribo de tal manera que se oye muy interesante. Digo, claro que no es cualquier sueño, ¿no? Pero hay muchas cosas que Dios nos da como sueños que debemos describirlos. Y si tienen sueños interesantes, pásenmelos por favor. Sería muy bueno, ¿no? Para ponerlos en las novelas. Pero miren, si Dios es nuestro consejero, sabremos qué hacer en determinadas circunstancias. Si Dios es nuestro consejero, dice ahí, bendeciré a Jehová que me aconseja. Si Dios es mi consejero, sabremos qué hacer en determinadas circunstancias. A veces Dios es el último al cual nosotros acudimos en consejo, cuando debería de ser el primero. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando por una situación y dejamos hasta lo último? Yo espero que no en nuestra iglesia, que sea lo primero, que Dios sea el primero en saber de nuestros labios qué es lo que está pasando. Y yo muchas veces he oído a Juan o Estela, a alguno de ustedes, decir, Señor, tú sabes lo que está sucediendo, pero venimos delante de ti y lo exponemos, ¿sí? Y eso es bueno, eso es correcto. ¿Por qué? Porque sí, Dios ya lo sabe, pero a veces nosotros no. Nosotros solamente sentimos el asunto, pero nosotros no sabemos ni qué está pasando. Entonces, cuando nosotros no sabemos qué está pasando, con mayor razón debemos de decirle al Señor, Señor, tú sabes lo que está pasando, yo no lo entiendo, yo no lo sé, pero Señor, tú lo sabes. Y revélame lo que necesito saber. Versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Fíjense lo que dice allí. Está un poco raro este versículo, dice, a Jehová he puesto siempre, ¿dónde? Delante de mí, dice, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por fin, ¿está delante o está a mi diestra? No, está delante y está a mi diestra. Está delante y está a mi diestra. O sea, sí, fíjense, acuérdense que David era un guerrero, ¿eh? David era un guerrero, no nada más era un rey, no nada más era un sacerdote. Y chequen esto, David era rey, David era sacerdote, ¿sí? Era un profeta, ¿sí? Entonces, pero en este versículo yo creo que David sacó su parte guerrera. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, es decir, como un escudo. ¿Sí? Como un escudo. Y dice, porque está a mi diestra no seré conmovido. Ahora, imagínense, si Él va delante de mí, y obviamente, ustedes han leído que la diestra del Señor es poderosa, ¿sí? ¿Por qué se menciona que la diestra de Dios es poderosa y no la izquierda o la siniestra? ¿Sí? La diestra y la siniestra. ¿Sí? ¿Por qué se menciona nada más la diestra? Porque la diestra es el sinónimo de fuerza.
¿sí? Entonces, David está hablando, dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces estamos hablando de que Dios es el defensor. No solamente es el escudo, pero es el defensor. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Ahora, fíjense, lo que muchos de nosotros no sabemos, y quizá lo sepas, pero necesitamos recordarlo, es que el escudo no solamente sirve para defenderse, sirve también para atacar. Entonces, Dios dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ahora, imagínate, si Dios te defiende, si Dios te defiende, o sea, no te va a suceder nada. No tienes que temerle. Am, si Dios va delante de nosotros, sabemos que no hay enemigo que se nos pueda atravesar, porque la diestra del Señor está lista para hacerle frente. Dice el versículo 9: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Obviamente, versículo 7, versículo 8 y el versículo 9, esto es el total, el total de la suma. ¿Sí? Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Cuando yo estaba viendo este versículo, bueno, déjenme mencionarles primero esto y ahorita vamos a algo poderoso. Dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Se dice que una persona que está afligida o preocupada puede debilitarse, enfermarse o hasta morir. ¿Sí? Dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Cuando tú tienes preocupaciones, obviamente lo primero, y vuelvo a repetir, tenemos que ir con el Señor. Señor, está esta preocupación. ¿Cuántas veces nosotros nada más nos damos vueltas en la cama en vez de orar? Y a veces, a veces es algo como ilógico, porque está en nuestra carne el nada más estar dando vueltas y no orar. Y el hecho de que si yo estoy preocupado tengo que orar. Lo mejor que puedo hacer es orar. Señor, aquí está la preocupación. No tienes que ponerte de pie, no tienes que ponerte de rodillas, no tienes ni siquiera que levantarte de tu cama. Yo estaba escuchando un día en un programa radial, Jacksonville, que tenías que ponerte de rodillas, que cada vez que oraras tenías que ponerte de rodillas, porque si no, Dios no te escuchaba. Así de plano, o sea, es muy categórico, ¿no? Muy categórico. Entonces imagínate, una persona enferma está postrada, tiene que ponerse de rodillas. El ladrón en la cruz tenía que ponerse de rodillas. Todo mundo tiene que ponerse de rodillas. ¿Por qué? Porque Dios no escucha a menos que estés de rodillas. Entonces, imagínate si no tiene piernas, está grueso. Entonces, el asunto es que aún así, quizás es nuestra carnalidad o nuestra manera de pensar, de que bueno, voy a hacerle así, voy a hacerle así, sí, dice la palabra, el brazo de carne, es decir, confiar en lo que nosotros podemos hacer en vez de confiar en lo que Dios puede hacer.
Y nosotros, vuelvo a repetir, no sé si soy el único que a veces me doy vueltas en la cama y no pongo la situación delante de Dios. O también les pasa a ustedes. Entonces lo mejor es orar. Señor, estoy preocupado. ¿Y cuántas veces estamos con insomnio y no sabemos ni qué onda? Y bueno, pues es un buen tiempo para estar orando. Ahora, Dios no puede ser para nosotros una filosofía. Dios no puede ser para nosotros un espíritu incorpóreo como lo manejan los testigos de Jehová. O ¿cómo dicen? La fuerza. un- una potencia. Dios no es solamente una idea religiosa, como mucha gente lo tiene así, um, clasificado a Dios, pero para ellos es un Dios mágico, para ellos es un Dios cumple caprichos, y para muchos cristianos Dios es un Dios cumple caprichos, Dios es un abuelo cumple caprichos. Este, yo puse un post en Facebook, que alguien me explique que una persona que no quiere ir a la iglesia se la pasa pidiendo oración por sus necesidades. Y ya le puse ya chole, ¿no? Y es cierto, o sea, gente que ni quiere ir a la iglesia, pero está, ay, ayúdenme a orar. Ora tú, pues. Y yo estaba pensando en eso que puse, y estaba pensando, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. O sea, por qué no pueden ver ellos una respuesta a su necesidad? Porque no han aprendido a clamar ellos mismos. Entonces, mientras nosotros le ayudemos a esas personas, ellos no van a empezar a clamar. Ahora, no solamente es orar, es clamar. Y clamar, no, saben, muchos de nosotros ni siquiera yo creo que de vez en cuando nos ha tocado clamar a nosotros. De vez en cuando. Porque el clamor es una oración desesperada. Y gracias a Dios no hemos tenido muchas de esas. Pero estas personas necesitan entender que Dios no es una filosofía, no es un espíritu incorpóreo, no es algo mágico. Por eso, para estas personas en el tiempo de necesidad, ellos se derrumban porque para ellos su fe está puesta en eso. Eh, pero no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la palabra es demasiado exigente según ellos. Y referente a esto, referente a lo que yo puse en el Facebook, uno de mis sobrinos dice, pues a lo mejor porque no quieren ver pasar el canasto o el dichoso sobrecito. Dice, según dicen, según dicen, ¿verdad? Y le digo, todo cuesta, todo cuesta. Le dije, pero depende a quién le das lo que está dentro del sobrecito. Entonces mucha gente, miren, a mucha gente no le ofende, quizás no le ofende el sobre, le ofende la presencia misma de Dios. Exactamente. Exactamente. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos cristianos se sentirán así y están dentro de la iglesia? Ahora, ellos reclaman, si se fijan, chequen ustedes, tenemos amigos que no son cristianos, tenemos amigos que son cristianos y conocemos su vida por la manera en que ponen sus cosas en el Facebook, ¿verdad? O nos damos cuenta de más o menos cuál es su grado de espiritualidad. Y cuando están pasando por una situación, ellos reclaman una herencia que no les pertenece.
Porque no la tienen. O sea, ellos están reclamando algo que no les pertenece. Ahora, miren, fíjense lo que dice este versículo. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Yo quisiera que notáramos ahí cómo termina la puntuación. Mi carne también reposará confiadamente. La puntuación es punto y coma. Es decir, no ha terminado el pensamiento. Versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces aquí David está hablando de no solamente este versículo, pero el próximo, pero aguántame tantito ahí, Kela. Estos dos próximos versículos son dos versículos poderosos. ¿Por qué? Porque se aplican proféticamente a Cristo. Dice ahí, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, alguien pudiera decir, ahí está hablando de David. Bueno, no está hablando de David, porque en Hechos capítulo 13, no lo puse ahí, versículo 35 dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 36 dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Y allí dice, no, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, si no se estaba refiriendo a David, se estaba refiriendo proféticamente a Cristo. Dice versículo 37, dice, mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Entonces David, vuelvo a repetir, aunque vivía dentro de la ley, no puedo decir que vivía bajo la ley, vamos a ponerlo así, vivía dentro de la ley, vivía bajo la gracia. Ahora, el próximo versículo dice, me mostrarás, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Regrésate al versículo 10, por favor. No solamente David aplica esto proféticamente a Cristo, sino también a nosotros como creyentes. Fíjense lo que dice ahí. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que esto es algo profético al creyente? Porque número uno, nosotros no vamos a pasar por el Seol, o no vamos a ir al Seol. No vamos a ver corrupción, aunque vamos a morir, no vamos a ver corrupción. Y lo que desde que Cristo nos recibió, versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Quién es la senda de la vida? No nada más es una senda, un camino. El camino, ¿sí? Dice, me mostrarás la senda de la vida. Y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, ahora yo tengo que hablar es esto. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Lo que nosotros necesitamos entender como cristianos es que gozo y alegría no son palabras iguales. Tienen diferente significado. La alegría es momentánea. El gozo es algo que permanece a pesar de las circunstancias. Puedes tener gozo y no tener alegría.
¿sí? Es un día estaba um, uno de mis maestros en el instituto bíblico estaba de pie y llegué yo a la cancha de básquetbol. Le digo, ¿cómo está? Dice, estoy de luto, pero estoy bien. Ese es el gozo. Ese es el gozo. O sea, estoy bien. Lo que estamos pasando no, no va a trascender más. No puede afectar el gozo que hay en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el gozo no viene de las circunstancias, sino viene de una persona que radica en nosotros, que se llama Jesucristo. Entonces, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y esto es increíble porque yo creo que lo estamos empezando a ver. Miren, yo creo que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, no solamente cuando estamos cantando, pero hay cantos que te llevan más allá. Hay cantos que, por ejemplo, el último que estábamos cantando, a veces me quebranta y a veces me da tantas ganas de, así como, o sea, es gozo, es entender que Dios es tan poderoso, tan capaz de cambiar todo mi entorno, que no puedo estar más que maravillado. Entonces, y no sé, ese canto es tan especial, tan especial. En inglés es tan especial también. Yo no sé si pues casi está igual, es muy parecida a la traducción, pero es tan increíble ese canto, hermanos. ¿Por qué? Porque refleja de veras algo de lo que hay en mi corazón. Maravillado estoy de ti, Señor. Y ojalá que de veras nosotros estemos maravillados por lo que Dios ha hecho y todavía va a hacer en nuestras vidas. No permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Yo no sé, hermanos, pero si no tenemos el gozo del Señor, bueno, déjame decírtelo de esta manera. ¿Serías capaz de decirle a Dios, Dios, dame más gozo? O sea, si realmente, o sea, depende de cómo nos sentimos, pero si sientes que te hace falta más gozo, sabes que Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo, puede darte mucho más gozo. Y alguien, una vez yo le estaba diciendo al Señor, Señor, danos más gozo. Y alguien dijo, ¿más? Pues sí, Dios tiene mucho más todavía que darnos. Y que no solamente el gozo venga, pero que también nosotros podamos reflejarlo de tal manera que, ¿saben qué, hermanos? De veras a mí me saca de onda cuando, miren, chequen las oraciones, chequen todas las oraciones, donde quiera que ustedes estén, chequen las oraciones que se hacen. Porque muchas veces el quebranto no es por la presencia de Dios, sino por un espíritu de tristeza, de depresión. Y muchas veces ese espíritu de depresión a veces nos contagia. ¿Por qué? Porque es espiritual. ¿Saben qué? Yo prefiero darle vuelta a la tortilla. ¿Sabes qué, Señor? Yo prefiero alabar al Señor. Si yo no tengo nada por qué orar, vamos a glorificar al Señor. Vamos a exaltarlo. Es parte de la oración, glorificar al Señor. ¿Sí?
Pero yo he visto eso, hermano, en muchas personas que levantan su oración y empiezan a llorar y empiezan entre comillas, un clamor, pero que realmente hay un espíritu de depresión, tristeza. Y que, ¿saben qué? Mejor, ¿sabes qué? No. Mejor, ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de depresión. Y si yo no confronto ese espíritu de depresión, o sea, me va a contaminar. Y yo prefiero no contaminarme, honestamente. Muy bien. Yo de veras, hermanos, yo quiero que Dios derrame de su gozo cada vez, y más, y más, y más, y más. Que la gloria de Dios pueda sentirse en cada cosa que nosotros hacemos. Quizás no tenemos siempre el 15 de septiembre, ¿no? Pero de veras que sea una bendición para la gente. Yo el viernes me sentía un poquito raro porque yo no sabía cuánta gente cristiana realmente había, ¿no? Y y bueno, empezaron a cantar canciones mexicanas y estaba bien, ¿no? De repente el ambiente se tornó muy deprimente, ¿verdad? Hasta que le cambiaron ahí. Pero, y qué bueno que podemos entender eso, que hay canciones que sí nos deprimen. ¿Verdad? Ajá. Sí. Entonces, qué bueno. Y empezó a cambiar todo el panorama. Qué bueno que se aventó esta persona, este hombre, a cantar las 100 ovejas, ¿ah? Las 100 ovejas. Las 100 ovejas. Estuvo bien. Qué bueno. De ahí partió todo y fue una bendición. Oramos que Dios continúe haciendo. ¿Saben qué? El hermano Toj se fue feliz. Hermanos, muchas gracias. Lástima que yo no me acordé. El día 15 era cumpleaños de la hermana Margarita. Y si no, le hubiéramos cantado sus mañanitas ahí, ¿no? Sus nochecitas. La hermana Nava. Ajá. Sí. Pues que el gozo de veras sea nuestra fuerza. El gozo del Señor sea nuestra fuerza. Quiero terminar con este último versículo. Dice, vamos a leerlo juntos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Fíjense que la parte donde dice Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Yo estaba viéndolo y en el original dice Jehová sonría sobre ti. Y es la idea de cuando uno sonríe, cuando un bebé, Jehová sonría sobre ti. Increíble, ¿no? Es la bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Bueno, pues si no hay más, no sé si alguien quiera compartir algo, pero si no hay más, pues nos vamos. Muy bien, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios. Gracias por lo que tú nos estás hablando, Señor. Gracias por tu paz. Gracias por tu gozo, Señor. Ayúdanos, Dios, a contagiar, Dios. A los que quieren ser contagiados, a los que buscan ser contagiados, Señor. Dios, gracias porque nos dice, Señor, que somos la luz, que somos la sal. Señor, muchas gracias porque tú nos has puesto en lugares, Dios, para brillar conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, por la promesa que tú haces a nuestras vidas, Dios. Señor, gracias porque sabemos que no has terminado con nosotros y que
Tus bendiciones, Señor, siguen y siguen y siguen y siguen, Señor. Y te damos gracias, Dios. Señor, no alcanzamos a imaginarnos, Dios, cuánta bendición traerás sobre nuestras vidas, Dios. Pero te decimos amén, Señor. Amén a cada una de las bendiciones que tú traerás sobre nuestras vidas, Dios. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Dios. Amén. 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 Dios les bendiga.